Buenos días, buenas tardes, buenas noches y como siempre digo, buenas madrugadas a algunos que están en otros horarios desde su origen, desde donde viven, ¿no? En sus países. La semilla se ha vuelto realmente un punto de unidad y de formación de líderes si en realidad queremos liderar eh, en la iglesia personas que quieren vivir el Evangelio, seguir como los apóstoles, los discípulos de Jesús, esa tarea que nos dejó Jesús en humanizar y evangelizar el mundo, a este estilo de los misioneros de los santos apóstoles. Por eso hoy les estoy proponiendo otra etapa de formación. Sería bueno que reflexionen sus grupos de crecimiento, en los núcleos de vida que tienen ahí pequeños al transcurso de la semana y seguir con sus servidores creciendo en la fe. Y esta nueva propuesta es profundizar lo que es los otros dos aspectos de la formación de un cristiano verdaderamente católico. ¿Y cuál es? El magisterio de la Iglesia y la tradición de la Iglesia. La Sagrada Escritura es válida, pero solamente con ella, sin una dirección adecuada, sin una tradición que nos va enseñando que en el transcurso de los años, los siglos, ha sido una reflexión comunitaria, mesurada, bien pensada, desde la vida en el Espíritu Santo, pero una vida en el Espíritu Santo dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Por eso la propuesta tal vez para ustedes será un poco anticuada, volver de nuevo a la catequesis tal vez que tuvimos en la época de niños o de adolescentes. Esta es una especie de formación catequética, si es verdad, pero una formación catequética desde la madurez de la fe. Hoy hay que formarnos de nuevo y recordar lo que se olvida de lo que se aprendió en el pasado y de la experiencia pasada hace que nosotros caigamos en los mismos errores del pasado. Por eso digo, una población, un pueblo que no tiene historia, corre el riesgo de cometer los mismos errores y repetir las fallas pasadas. La experiencia es vital para la memoria histórica de un pueblo. Si no la tenemos, cometemos siempre los mismos errores en la vida. Por eso recordar los 10 mandamientos o el decálogo, como lo llamábamos, es sumamente importante. Pero lo vamos a ver desde una catequesis ya madura que deberíamos tener todos los líderes de la iglesia para tener conciencia a cuál iglesia pertenecemos. Por eso la propuesta ahora es para ustedes y las vamos a hacer en una secuencia de encuentros estos jueves y que ustedes van a tener que profundizar la fe. Y vamos a utilizar un documento de la Iglesia Católica que es sumamente vital, que fue desde la época de Juan Pablo II que se hizo este catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a ver varios numerales del 2052 al 2082. Estos números del Catecismo de la Iglesia Católica se refieren justamente a los 10 mandamientos, pero ya no como aprendidos en una forma de catequesis infantil o de adolescente. Tenemos que tener una catequesis mucho más madura de lo que significa vivir los 10 mandamientos de la ley. Y hoy vamos a hacer esta secuencia, porque es importante también tener claro cuál es el documento de la iglesia. Y les digo esto porque
nos hemos vuelto medio protestantoides. ¿Qué digo protestantoides? Si bien profesamos ser católicos, pero en nuestro ejercicio cristiano nos hemos vuelto muy protestantes, asumiendo actitudes incluso protestantes. Por eso la iglesia protestante evangélica, no todas, algunas, porque hay evangélicas muy bien cohesionadas, muy bien estructuradas, de tradición, ¿no? Y digo esto, la luterana, la presbiteriana, la anglicana, y no las otras como solemos decir, un poquito despectivo, disculpen, pero esas iglesias evangélicas de garaje, que nacen en un garaje, salen, se desvinculan, después van a otra, y hacemos un Dios de bolsillo acomodado incluso a mis pecados, que es terrible. Vamos a tratar de ser coherentes en el ser cristiano y especialmente ser coherentes en el cristiano católico. ¿Qué es ser cristiano católico? ¿Será que somos cristianos católicos de verdad? Cuidado, que Jesús tuvo tentaciones y hoy tenemos una tentación muy sutil a ideologizar mi fe. Y el problema de ideologizar mi fe es que yo hago todo un esquema ideológico de cómo debe tener la idea de un Dios que se acomoda a mis caprichos. Y eso, sinceramente, no es así. La fe cristiana siempre nos confronta y nos hace tener esos momentos que tuvo Jesús en los 40 días de ayuno y que se confronta con la tentación. Y son tres. La primera, el hambre. La segunda, la vanidad de poder. Y la tercera, dominar al prójimo para que haga lo que yo quiera. Esas son las tres tentaciones. ¿Tuvo hambre? Convierte estas piedras en panes. Segundo, los lleva al alero del templo y le dice, oye, esto será tuyo. Y Jesús no cae en la tentación del poder. Y tercero, dominar al prójimo. Tírate y mira cómo los ángeles vienen y te acogen. Yo controlo todo. Y las tres son mentiras. Si tú caes en las mentiras de la ideologización, es tu responsabilidad y es tu decisión. Por eso hoy tenemos esa parte bíblica importante de Juan 8:12, que nos dice, yo soy la luz del mundo. Quien cree en mí, tendrá vida eterna. Yo soy la luz que da el mundo. El que acoge la luz es aquel que vive. ¿Y cómo acogemos una luz de Dios? Tenemos tres cimientos para ser cristiano católico, y digo tres. Y vamos a tener como un sentido de cuál es la forma de ser cristiano católico en el sentido de iglesia y participar de la iglesia. Y cuando digo iglesia no digo curas, obispos, no. Hablo de iglesia de todos nosotros. Yo no sé si tenemos conciencia que iglesia somos todos nosotros. Todos aquellos que profesamos una fe en Jesucristo de verdad. Y la única forma de profesar es en este trípode. Hay tres patitas que da seguridad y estabilidad a mi fe cristiana. Y cuando no tenemos una, perdemos la estabilidad. La primera es la Biblia, eso sí es verdad, es palabra de Dios y lo hemos estado haciendo. Yo he estado reflexionando, ¿cuál es el problema a veces de no tener, no una unidad, sino un consenso real? Porque unidad es que todos piensen iguales y eso no es así. No quiero que todos piensen igual, mas sí
quiero que tengamos un consenso de lo que es la evangelización. ¿Y cuál es el evangelio de Jesucristo? No el evangelio de una secta por un lado, otra secta por otro lado. Yo pienso así, es que respeten lo que yo pienso. No, eso no es. Es lo que Cristo quisiera. Hemos reflexionado anteriormente sobre el significado de la persona de Cristo. Yo me encarno en Cristo. El padre Menard decía cristificación. No sé si todavía te ha entrado, no solo en la mente, sino en el corazón, cristificarte. Y la Biblia es uno de los puntos fundamentales. La otra es justamente el magisterio. Y cuando digo magisterio, a veces se vuelve en portugués dicen palabrones, en español sería, y en peruano, lisura. Vuelvo y digo que magisterio se ha vuelto como una amenaza. ¿Por qué? Porque hablamos de magisterio porque hemos hecho una estructura social de desobediencia generalizada. Todo mundo desobedece a todos. Nadie tiene la verdad. Yo soy el único que tengo la verdad y yo vivo según mis verdades. Un error gravísimo en una sociedad que cree que yo tengo derechos a que me escuchen, a que acuerden su vida como yo quiero. La tentación es de Jesús. Jesús respondió muy claramente, mi Padre, mi Padre, mi Padre. En las tres hace referencia a la Sagrada Escritura y a la experiencia que él vive con su Padre. Eso se llama magisterio. Magisterio es la experiencia de los hijos de Dios con su Padre. Por eso el magisterio de la Iglesia, encabezado por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos permanentes, los ministros de la Iglesia en general, es una reflexión de 21 siglos. ¿Por qué crees que hoy tenemos la tecnología que hoy tenemos? Porque cayó de paracaídas en nuestra generación y nosotros somos los más. Por favor, pensemos bien que lo que hoy estamos disfrutando es la experiencia de una sociedad, de una humanidad que refleja su reflexión constante de 21 siglos en la fe para formar una iglesia. Por eso un magisterio no es una brincadera, como dicen los brasileros. No es un juego. No es un juego de crianza, de niño. No es un juego de adolescente sin experiencia, adolece de experiencia, por eso es adolescente. Es una reflexión. Por eso lo peor que ha hecho esta sociedad es olvidar la experiencia de sus ancianos, de sus antecesores, que fueron capaces de educarnos en la fe. Y hoy esta sociedad tan sutilmente y ese demonio susurrando a tu oído, diciendo, no, ellos no tienen la razón. Tú eres el más de acá. Tírate al abismo y vas a ver que los ángeles te cogen. Mira, todo esto es tu reino. ¿Tienes hambre? No, la culpa es que otros te quitan la comida. Cuidado. Si no tenemos capacidad de oír la experiencia de la vida, vamos a caer en el mismo hueco siempre. Una sociedad con amnesia histórica cae en los mismos errores toda la vida. Por eso el magisterio es importante. Es la reflexión de una iglesia, no de un obispo, no de un papa, no de un padrecito, no de tu párroco solo, no de ti y de tu experiencia de fe. Es la experiencia de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos y de toda una sociedad que reflejó una experiencia de fe año tras año, siglo tras siglo. Eso es lo que nos hace creer hoy esta mentirosa sociedad que te susurra al oído.
no creas en lo que te dicen los viejos. Por eso el que pierde un magisterio pierde su historia, su identidad y lo peor de todo, pierde su futuro. Y el tercero es la tradición, que cae justamente con este grupo de experiencia que nos está transmitiendo esa experiencia de años tras año, siglo tras siglo, que nos muestra no solo sus aciertos, cuidado, la tradición también nos muestra nuestros errores, errores como en la Edad Media, a veces con una iglesia que se casó con el poder de turno, y creyó que como siendo iglesia y teniendo poder, cayendo en la tentación del diablo, iba a salir más adelante y cometió los peores abusos. Es una tradición que nos cuenta nuestros errores y nuestros aciertos para no cometerlos en el futuro. Por eso ser católico en realidad es tener este trípode: Biblia, fundamento de la palabra de Dios; magisterio, personas que nos interpretan y nos dicen cómo vivir porque tienen la experiencia necesaria, nuestros líderes; y tradición, la historia de una fe vivida, con errores y aciertos. Eso es ser católico. Cuidado que si nos quedamos solamente con la Biblia, interpretada a mi antojo y a mi forma de pensar, sin que alguien me guíe para interpretarla con contexto real, voy a cometer los mismos errores de mis hermanos los protestantes de garaje. Cada uno, cuando no acuerda con el otro, se va a otra secta. Por eso tanto católico se ha ido a los protestantes. ¿Por qué? Porque miran su fe desde la fe de una vida, de un Dios personal, respetando a los evangélicos que tomaron una decisión sensata, verdadera, equilibrada. A veces no conocemos la tradición de esta iglesia, incluso con sus hermanos separados, respetándolos y amándolos, pero no acomodando un Dios de bolsillo. Por eso, si no tenemos claro que el ser cristiano católico se construye desde esta perspectiva, perdemos nuestra identidad. ¿Quieres ser católico? Ten claro estos 3 puntos: Biblia, magisterio, tradición en tu vida. Por eso, cambiando un poco el método de no solo Biblia, sino también qué significa la Biblia, qué quiere venirnos a decir y qué diría Jesús frente a estos mandamientos, la formación ahora va a ser un poco con el catecismo de la Iglesia Católica. No sé si lo has leído, no sé si conoces que existe, no sé si alguna vez leíste los numerales, pero me gustaría, hoy por internet está a disposición en todas las lenguas, ¿eh? Está en inglés, francés, portugués, hasta en mandarín, si quieres leerlo en chino, ¿eh? Hasta en mandarín.
Y sería bueno que comiences a leer un poquito, ¿no? Porque hemos hecho una sociedad solo del video y no de la lectura. Y eso es una pérdida muy grande en la vida de la sociedad, la capacidad de ser lector. Lee, lee como tienes que leer. Ojalá por eso vamos a reflexionar sobre los 10 mandamientos, el decálogo. Lo hemos aprendido en la época de nuestra catequesis de primera comunión, que lo tenemos un poco más claro. Después en la catequesis de confirmación o crisma. Y tal vez un poco lo vimos si te casaste religiosamente con alguien y tuviste una pequeña lembranza, recordatorio, mejor dicho, de estos 10 mandamientos. No sé cómo fue, a veces por eso el Papa Francisco está tan importante, tomó esa importante decisión de hacer del catequista una vocación, un ministerio formal, porque catequista no puede ser cualquiera también. Tiene que estar bien formado, bien evangelizado, identificado con lo que decíamos anterior, Biblia, magisterio y tradición. Y ojalá para tener conciencia de lo que es pertenecer a la Iglesia Católica y amarla como tiene que ser. Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica, por favor, les pido encarecidamente, por lo menos lean del 2052 al 2082, en esos grupos de crecimiento. Tal vez vamos a tener varias secuencias, así que háganlo punto a punto. Y la reflexión no es solamente una lectura. Por ejemplo, el 2052, ¿qué dice? ¿Qué nos quiere decir la experiencia de la vida de la iglesia, esa tradición y esos hombres que lideraron durante siglos la iglesia y fueron llamados apóstoles de Cristo en 21 siglos? ¿Qué nos quiere decir que creamos en este decálogo y cómo lo creemos en realidad? Por eso, cuidado, las 3 tentaciones, que esta imagen la coloqué a propósito. El diablo tentando a Jesús. Hoy su iglesia está tentada a todo esto. Más que nunca, hoy, en nuestra generación tiene el desafío de 40 años en el desierto, figurativamente, pero 40 tiempos que hoy nos están susurrando día tras día por los medios de comunicación, por los ideólogos bien preparados y sociólogos y toda esta serie de personas ideologizando una mente y diciéndote: tienes hambre, pide estas piedras que se conviertan en pan. O que te digan: tírate y desafía el poder de Dios, porque tú tienes el dominio o el poder en el alero de Jerusalén y decirte: oye, esto es tuyo, domínalo, domina a tu prójimo, que haga lo que tú quieras. Esas son las tentaciones que hasta Jesús lo tuvo y nosotros como iglesia lo tenemos. ¿A qué iglesia perteneces? Oye, la pregunta seria: ¿cuál es tu ejercicio de iglesia hoy? Por eso vamos a tomar el primer mandamiento de fe que nosotros tenemos y que de repente sí lo recuerda. No sé si recuerda los 10. Si hoy te preguntaría: recítame los 10, ¿sabes cuáles son los 10 mandamientos? ¿En verdad lo podrías decir de memoria cada uno o ya te olvidaste? El primero: amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es amar? Por favor, no es un amor de telenovela, de aquellas que ves en una telenovela por televisión. Es un amor de compromiso con el otro. Es un amor a Dios en toda tu forma de vivir. Por eso este
es la pregunta. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál? ¿Cuál es la forma de amar a Dios sobre todas las cosas? Hoy sería la pregunta que también tendríamos que ver. Y vamos a reflexionar sobre el primer mandamiento. Hay que tener en cuenta que los 10 mandamientos de la ley de Dios son ley. ¿Qué es ley? Porque hemos hecho una sociedad que todo hay que tirarlo al tacho. Y hemos ridiculizado la ley. ¿En qué forma? En una forma en que todo lo que es ley no quiero, porque no me gusta obedecer. Hemos hecho una sociedad que nos dice, tú tienes derechos. ¿Por qué persigues una ley? Fíjate que sutilmente te han metido en el cerebro que obedecer es lo más absurdo de la vida. Es una lisura obedecer. Eres obediente. Eres un tonto. ¿Quién obedece las leyes? Comenzando tú, o yo, o nosotros. Porque yo también hago los errores. Voy en el carro, estoy con un paquete y lo tiro por la ventana. No soy consciente que contamino lo de afuera. Con simples cosas. Pero la ley dice que no estés tirando basura en la vía pública. Pero para obedecer, por favor, es de idiotas. ¿Quién obedece la ley? El semáforo está en amarillo, te dice detente, pero tú no. Ya viene el rojo, voy más rápido. Hoy hemos hecho una sociedad que creemos que tenemos derechos, pero nadie quiere cumplir un deber. Ahora el problema es que si tú te lo crees, si crees en verdad en eso. Por eso Dios tiene paciencia infinita con nosotros. Por eso Moisés bajó del monte trayendo las leyes y vio a su pueblo en fiesta junto a un becerro de oro y rechazando la alianza. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero nosotros somos tan rebeldes que obedecer al Papa, ¿para qué? No, ya está viejito. No, mira, y eso tal vez no lo decimos, pero lo tengo en el corazón. Obedecer la historia de mis abuelos, que me sentaban a orar el Santo Rosario a las 6 de la tarde. ¡Ay, qué aburrido! Pues esa es tu tradición y ojalá la recuperaras de alguien que te amó tanto como tus abuelos. Lo digo porque yo lo sentía, me quedaba dormido. Hoy lo valoro más que nunca, la experiencia y la tradición de mis abuelos en enseñarme la fe. Jesús explicaba al joven rico que es necesario cumplir los mandamientos para alcanzar la vida eterna. ¿Recuerdas este pasaje bíblico? Interesante, ¿no? Un joven rico se acerca a Jesús y le pregunta, Señor, ¿qué puedo hacer para conseguir la vida eterna? La primera propuesta que hace Jesús, la primera, no estoy hablando de la segunda que es mucho más radical, sino hablo de la primera. Es necesario cumplir los mandamientos para alcanzar la vida eterna, le responde Jesús. Es necesario. No es una alternativa de que si quiero o no quiero. Es necesario cumplir los mandamientos. Si no cumples los mandamientos, y no te estoy con eso botando al infierno, por favor, esa no es la cosa. Es la propuesta de vida de Dios para ti, para mí, para nosotros. Yo soy el primero que tengo que vivir. Y lo encuentras muy claramente, Mateo 19, del 16 al 19.
Y en el Catecismo de la Iglesia Católica está en el 2052. Voy a comenzar a hacer estos paralelos para que lo encuentres y comiences a reflexionar. Ojalá pudieras tener ese Catecismo de la Iglesia Católica para una madurez cristiana, ya no una catequesis de primera comunión, de niño o de adolescente en la confirmación, el crisma. Ojalá pudiéramos madurar en la fe. Ellos son amor a Dios y al prójimo. Los mandamientos en realidad se juntan en esa síntesis que Jesús tiene con los fariseos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y él dice el amor a Dios y al prójimo. Y forman una unidad. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Y en viceversa, no puedo amar al prójimo si no amo a Dios. Y eso está en la catequesis, en el Catecismo de la Iglesia Católica, 2067 al 2069. Ojalá leamos un poquito eso, ¿no? ¿Qué es amar a Dios y al prójimo? Y vuelvo y digo, por favor, no hagamos del amor un amor de telenovela. Es mucho más que eso. Vivamos esa realidad. Por eso vamos a hacer primero una visión integral de los 10 mandamientos necesarios en la vida y que, como decía Jesús, importante para entrar en la vida eterna. Y la vida eterna no es cuando tú te mueras y te vas. La eternidad la vive desde ahora, en tus opciones de vida, en tu forma de vivir, en tu verdad de vida, si en realidad quieres hacerla de esa manera. No acomodar un Dios a tu manera. Por eso cuando hablo ley de Dios, es la forma de vivir a Dios. No son simplemente ideologías susurradas a tu oído. Son estilos de vivir para ser libre y feliz. Ley aquí no como una imposición, sino como una aceptación de cómo vivir tu vida. Ahora, si quieres vivir tus caprichos, es tu voluntad, no la de Dios. Y no le echemos tú, yo, nosotros la culpa a Dios de algo que yo estoy haciendo. Es tu capricho, tu forma de vivir, y tenemos que tener claro las formas. Por eso les hice recordar el encuentro de Jesús con el joven rico. Y le habla esa primera parte, ¿has cumplido los mandamientos? Y el joven rico responde con toda tranquilidad, sí, lo he cumplido desde niño. Entonces le dice ya lo más fuerte, vende todo, dale a los pobres y ven conmigo. ¿Qué es vender todo? La escena de Jesús de Nazaret, de Sefirelli, es increíble esta escena, si la pueden volver a ver. Todo lo que mi padre trabajó, consiguió para que yo heredara. Hermano, en su cara le está diciendo, ¿cuál trabajo? El de tu padre sí, pero no tuyo. Consigue lo tuyo con tu esfuerzo. Y el esfuerzo honesto, verdadero, claro, no de tus caprichos. Por eso vende todo. Haz tu fortuna con Dios. Por eso estas dos dualidades es importante. Amar a Dios, amar al prójimo. Los mandamientos tienen esta simbología, esta dualidad. Solo que en el transcurso del tiempo Dios es tan papá, que nos enseñó esas dos, pero no nos bastó. Entonces teníamos que desdoblarlo y hacerlo minucias, las dos leyes, como hacemos en el parlamento de nuestros países. Ustedes se han preguntado cuántas leyes al año
hace un parlamento, los diputados, los senadores, los legisladores de nuestros países. Estaba viendo la estadística de Perú. En el año 2020, que menos se trabajó, tuvieron casi 1000 leyes dadas. 1000 leyes, con pandemia y todo. Sin pandemia dan mucho más. La pregunta, de esas 1000 leyes que se dieron el 2020, ¿cuántas leyes tú conoces de esas? Y peor todavía, si pregunto cuántas las cumples, sería más complicado. ¿O cuánto no yo las cumplo? No, a veces traté un poco de ver cuáles eran las leyes, en verdad me quedé menos de la mitad. Para poder ver, a veces legislaban hasta por tonterías. Eso pasó también en los judíos. Hicieron tanta cosa con esas 2 leyes que tuvieron que hacer 10 mandamientos. Y después en la época de Jesús 620, otros decían hasta 1200. Pero la pregunta es, ¿los judíos lo cumplían? ¿O hacían un pretexto de la ley para explotar, marginar, tirar fuera al prójimo, manipular la ley a mi conveniencia? El judío lo hacía. Era terrible. Imagínate que la ley del repudio en Jerusalén, en los judíos, era el hombre decirle, yo te repudio, mujer, porque me quemaste el arroz, o porque no me tendiste la cama. Hasta ese colmo llegó los judíos, a utilizar la ley del repudio. Hoy tendríamos que tener muy claro para qué sirven las leyes si yo no las quiero vivir. Utilizar para mi conveniencia lo puedo hacer, pero para poder vivir en libertad, respetando al prójimo, por eso las leyes fueron hechas para amar a Dios y al prójimo, pero las manipulamos de tal manera. Yo puedo ser mal ejemplo también para ustedes. Por eso digo yo, tú, nosotros, porque esto es incluso para mí. Por eso, amar a Dios se desdobla en 4. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, la que hoy estamos reflexionando. ¿Qué es amar? Y eso que no hemos entrado todavía a qué es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento, no juras el nombre de Dios en vano. No jurarás el nombre de Dios en vano. Y jurar el nombre de Dios en vano es más de decir, te juro por Dios, no es eso. Hijo, te prometo que te voy a amar. Ese es jurar el nombre de Dios en vano. Mujer, en el altar te prometo que en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, te amaré toda la vida hasta que la muerte nos separe. ¿Será verdad? Mujer, ¿lo harás con tu marido enfermo, cuidando? ¿Lo has jurado frente a Dios? Santificar las fiestas. Santificar las fiestas no es solo el domingo, o ir a la procesión del Señor de los Milagros, que hoy algunos no sé si irán, y a orar un poco con el pueblo de Dios que está en oración. Muchos estamos en oración por nuestro pueblo. Santificar las fiestas es una fiesta de Dios, compartir con mi familia, hacerle ver a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a mi nieta, que puedo santificar a Dios amándolos a ellos. En los momentos difíciles, porque también es fiesta vivir con la familia. Eso es santificar a Dios. El segundo bloque, eran 3, yo dije 4, me rectifico. Amar a Dios son 3 fundamentales. El segundo bloque, que son del 4º mandamiento hasta el 10º,
Amar al prójimo. Fíjate que esto es ya cómo es mi relacionamiento con aquel que está próximo a mí. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y honrar a tu padre y a tu madre no es simplemente recordar lo que ellos fallecieron o están en la misa o estoy en el momento o recordar su cumpleaños o tantas otras cosas. Honrar es su memoria, lo que me enseñaron, cómo vivir mi fe, cómo ejercitar, incluso cómo recordar sus errores. Y a pesar de todo eso siguieron procurando hacer familia, porque no tuve una madre y un padre perfecto. Yo soy consciente de eso. Mi madre no fue perfecta, mi padre no fue perfecto. Tengo la capacidad de honrar, incluso corregir sus errores para que sean algo mejor para la familia y las generaciones que vienen. Eso es honrar padre y madre. No matarás. No solo con la parte física que hoy matan como si nada en nuestras ciudades. La otra vez estaba hablando con unos amigos en Nueva York, el asesinato de un muchacho en aquel parque famoso que hoy no me viene el nombre de Nueva York, ¿no? Creo que algunos de ustedes ya lo deben haber recordado. No solo hablo de eso, también en lo que sucede en nuestros países, que la vida del prójimo no vale nada, sino también la vida de hablar mal del otro, de llevarlo a hacer errores fuera de la fe a otros. Eso también es matar. Orientar erradamente. Fíjate, yo como padre tengo esa responsabilidad terrible. Dios me va a juzgar y condenar en mi vida, me va a hacer cosas terribles en mi corazón si yo no tengo la capacidad de guiarlos en la verdadera fe en Jesucristo. Discúlpeme, lo voy a volver a decir, yo no estoy para endulzar oídos, yo estoy para llevarlos y ofertar a Jesús en el corazón de cada uno de ustedes, como lo hizo María, Nuestra Señora oferente. No matarás. No cometerás actos impuros. Actos impuros no solo en sexualidad. Por favor, no estoy hablando solo de la sexualidad. Actos impuros es el irrespeto a un niño, el irrespeto a una mujer, el irrespeto a un hombre. Violar a tu misma esposa o a tu esposo cuando solo utilizas a la otra persona. Eso se llama actos impuros. Y además de eso, explotar a aquellos que hoy están en tu familia, no respetar. Actos impuros no es solamente la impureza en la sexualidad, sino la impureza que llevas a otra persona a prostituirse en la vida. A mí me parece terrible lo que veo a veces en las calles de Sao Paulo cuando voy. Niños pidiendo limosna, no porque necesiten, sino porque un adulto está detrás explotando a un niño para tener el sustento de ese mayor. Hoy tendríamos que tener mucha conciencia en eso. No robarás. No robarás el futuro de otros porque elegir endosarle a alguien, a una sociedad, a tus hijos, destruir el futuro de tus hijos, haciendo líderes falsos para destruirle un futuro, es robarle el futuro a otros. No solamente lo físico, robar dinero, robar cosas, es robarnos a nosotros mismos el futuro de aquellos que amamos.
¿Tú crees que lo que hoy está sucediendo es culpa de los que están ahora? No, también es culpa de los que más o menos hablaba con un sociólogo 20 años atrás. Esta es la consecuencia. Y lo que tú hagas hoy en tu sociedad va a repercutir 20 años en el futuro para tus hijos y tus nietos. No le robes el futuro. No darás falso testimonio ni mentiras. Eso es tan claro, ¿no? Hacemos creer a otros que lo que yo digo es la verdad. Incluso les digo, cuidado, cuestionen lo mío. Puede ser que no diga la verdad. Mas no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Espero que sea así. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. A veces yo lo que más detesto en una familia es una mujer o un hombre que le roba la esperanza a otra familia, la posibilidad de ser feliz a otra familia. El que destruye una familia es un pecado terrible. Desear a una esposa casada, a un esposo casado, o a alguien que puede hacer un futuro mejor. Por eso considero muchas veces a las mujeres que han tenido el coraje en nuestros países a salir adelante con sus hijos, a pesar de que alguien destruyó su familia. Engrandezco a esas mujeres valientes y a algunos hombres también, que a pesar de todo, yo tengo aquí un ejemplo maravilloso de un papá con una mujer que lo dejó con 4 hijos y fue capaz de luchar por sus 4 hijos y salir adelante. Qué bonito ejemplo de vida. No consientas pensamientos y deseos impuros que destruyen familias. Es lo más trágico, porque no solo estás destruyendo la familia de una persona, la que estás robando de ese núcleo familiar, sino la de todos los hijos y nietos en el futuro. Y por último, no codiciarás los bienes ajenos. Hoy esta sociedad es tan buena en eso como envidiamos lo que tiene otro y no construyes con tu trabajo lo que tú debes poseer con tu esfuerzo. Estamos codiciando. ¿Por qué hay corrupción? El corrupto es porque codicia algo de otro que no puede conseguir por sí mismo. Eso es ser corrupto. Cuidado. Fíjate que esto es interesante reflexionarlo. Esto siempre Nancy lo pone el enlace en las redes sociales. Espero que lo vuelvas a ver. Estoy impresionado porque estoy viendo en los otros encuentros que además de la semilla los están viendo otras personas que no son de la semilla, no sé quiénes son. Voy a buscar un poco esas identidades. Sé que son de otros países, incluso dentro de Perú y fuera de Perú. No sé si son de la semilla, porque no creo que sean de la semilla. Son otras personas que ni siquiera los conozco. Ojalá aprovechemos nuestras reflexiones de crecimiento espiritual. Si bien hemos estado viendo los 10 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, tenemos esos mandamientos y a veces uno habla un poco fuerte, y disculpen si estoy hablando un poco fuerte. No quiero tampoco hacer de la fe una tragicomedia, ¿no? Eres pecador. No. Disculpa, todos somos pecadores. El que esté libre de pecado tire la primera piedra.
y creo que me van a apedrear, me van a tirar piedra a mí más que a todos. No sé, porque también quiero reconocer eso. Por eso, frente a los mandamientos, es un desafío ser mejor. Reconocer que somos débiles, reconocer que soy frágil frente al pecado y que a veces ese susurro del maligno siempre está perenne en mi oído. Y es una lucha desde que me levanto hasta que me acuesto. El padre Menar nos decía unas cosas muy bonitas. Cuando te levantes, tu primera oración es decir, Dios, gracias, porque tengo una nueva oportunidad de amarte y ser mejor. Y cuando íbamos a dormir, él decía, gracias Señor, que a pesar de mis pecados, me puedes dar tu descanso de amor. Es una lucha de día a día, desde que te levantas, que despiertas hasta que vuelves a ir a dormir, porque vas a dormir en la esperanza de un Dios que te va a recuperar. Por eso no hagamos una tragicomedia de los 10 mandamientos. Y tenemos que tener esto. Unos mandamientos nos dicen lo que se debe hacer. Y es cierto, ¿no? Es como aquella lámpara. Recuerdo cuando estábamos en la chacra de mis abuelos en vacaciones y salíamos en la noche a veces a coger frutas, salíamos con una lámpara a ir viendo el camino. Por eso los mandamientos nos dicen lo que debemos hacer, por dónde caminar. Y otros lo que nunca es lícito hacer a pesar que lo hagamos, porque son intrínsecamente malos. ¿Qué es actos intrínsecamente malos? Me destruyen mi alma y destruyen el alma de otro. Y no es justo. Yo puedo elegir destruir mi alma, pero no tengo derecho a destruir la alma de otro, ni de arruinarla. Con eso, ¿qué quiero decir? Tengo que luchar para ser mejor cada día. Cada día. Tenemos que tener claridad en estas cosas. Vuelvo y digo, por favor, no hagamos una tragicomedia también de la vida cristiana, pero sí no desistas en ser mejor cada día. Cometer menos errores, ser más cristificado, ser un poquito más la persona de Cristo. La finalidad de los 10 mandamientos de la ley de Dios no es simplemente ponerte una barrera, es decirte, si saltas esa barrera, te maltratas en tu vida. Vamos a tratar de no saltar al abismo. Esto es más o menos un esquema de opción de vida que tú tienes que hacer. Pero todos implican una actitud positiva, amar a Dios y amar al prójimo. Nos quiere llevar justamente a amar a Dios y amar al prójimo. No es quitar el amor, no es sentirte la peor basura del mundo, cuidado, por favor, tampoco es esa la finalidad, sino es recuperar tu dignidad. Tú puedes, tú eres capaz de amar de verdad, de quitar todas esas pasiones erradas y volver a recuperar el amor verdadero al prójimo, a ti mismo y a Dios. Como pueden ver, estamos reflexionando sobre el significado profundo de los 10 mandamientos, que viene desde el Antiguo Testamento. Algunos de ustedes me estaban comentando, Padre, a veces es mejor colocar el Nuevo Testamento porque lo entendemos mejor que el Antiguo Testamento. Yo les digo con mucha sinceridad, si no conocemos la Sagrada Escritura en su totalidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y conocerla no significa tener
conocimiento perfecto de toda la Sagrada Escritura, pero sí un conocimiento básico de lo que significa todo esto para entender qué es lo que quiso hacer Jesús con esa experiencia, ese magisterio, esa tradición de los judíos que fue llevada a la Iglesia Católica. Jesús la asume y hace que toda esta tradición del pueblo en la alianza de Dios con su pueblo haga que nosotros encontremos la plenitud en la persona de Cristo como estilo de vida único. No hay otro en el mundo y en la historia de la humanidad que podamos imitar. Solo el que se imita en su estilo de vivir es Jesucristo nuestro Señor. Todos los santos, la Santísima Virgen María, lo que hizo es cristificarse, vivir como la persona de Cristo vivió. Eso es ser cristiano. Por eso la Sagrada Escritura, como base, tiene que ser conocida desde la interpretación del magisterio de la Iglesia, porque son los que nos hacen vivir ese evangelio y la persona de Cristo en una totalidad presente, real, única de la persona de Cristo en nuestra vida. Y no misturada, mezclada con ideologías, con doctrinas, con intereses personales. La pureza del Evangelio está dada en la persona de Cristo. Por eso contiene la sustancia de la ley moral natural. Yo no sé si entienden ley natural y ley moral natural. Es lo que hace existir al ser humano dentro de esta naturaleza. Cuando nosotros quebramos la ley natural, la ley hecha por Dios en la naturaleza, en la creación de Dios, nos destruimos a nosotros mismos. Por eso el Papa Francisco, en su encíclica, es muy fuerte en respetar la creación de Dios, el cambio climático. Estamos arriesgando el futuro de tus hijos y de tus nietos. ¿En verdad los amamos? ¿Luchamos por ellos? Porque si lucho por una ideología, no estoy luchando por mi hijo. ¿Y por qué repito tanto ideología? Porque no solamente ideología, cuando hablo ideología, de repente ustedes lo entienden solo en la parte política, ideológica de la política. No, hablo de la ideología del vivir día a día. ¿Qué le enseñas a tus hijos? Tú te has ideologizado y te doy un ejemplo de ideología. Cuando unos papás están junto con su niño y le dicen, ¿cómo te ha ido en el colegio? ¡Ay, están las chiquitas bonitas! ¿Qué estás metiendo en la cabeza de tu hijo? Ya tienes novia a un niño de 7, 8 años. Cuando lo que tiene que hacer es disfrutar de la vida, de sus compañeros. Eso es ideología. Cuando en el colegio estás metiendo cosas que no tiene que ser nada con la educación. Yo siempre digo, y soy profesor de escuela y de universidad, y digo con toda claridad, el profesor instruye, enseño a sumar, restar, conocer la historia del país, hablar bien, escribir bien, pero yo no educo a los niños. Quien educa a los niños son sus padres, su familia, el verdadero sentido del amor y pertenencia a una familia. Esa es la ley moral, natural. Enseñar a amar a los que están cerca de mí, a mis próximos, a mi prójimo. Por eso, hoy entender los 10 mandamientos
se ve desde esta perspectiva de la persona de Cristo, Jesucristo. Por eso la pregunta siempre tienes que hacerla. ¿Qué haría Jesús en lo que estoy haciendo? Yo, tú, nosotros. Son llevados a la plenitud en la nueva ley de Cristo. No pienses que he venido a abolir la ley, dice Jesús, y aún a los profetas. No he venido a abolirla, sino a darle plenitud. ¿Y cómo es esa plenitud? ¿Cómo vive Jesús? ¿Qué hace Jesús? Tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve solo y en prisión. Me consolaste y me visitaste. Hoy, si no conocemos las bienaventuranzas y las normas de la ley de Dios, y lo hemos estado viendo, yo no sé si aún estamos reflexionando sobre esto y lo aplicamos a nuestra vida día a día, o simplemente el jueves se convierte en un día de charlas y batepapo, como dicen en portugués, batir conversa entre nosotros. Termina la reunión y vuelvo a mi rutina de siempre, y no me escapo de esa ideologización de mi vida, que ya la tengo. Cuidado, que dejamos de vivir como Cristo vivió. Bueno, lo anterior hemos tenido una pequeña introducción, todavía no hemos entrado propiamente al tema. Lo anterior ha sido la introducción a los 10 mandamientos. Quiero serle muy claro que ahora sí vamos a entrar el primer mandamiento. Imagínate lo continuo que va a ser esto si nosotros tenemos claro que ser cristiano. No solo Biblia, cuidado, hay que vivir la iglesia también, con sus pecados, porque no voy a decir que la iglesia es, como decía San Agustín, la santa prostituta. ¿Y por qué digo la santa prostituta? Porque también tenemos errores aquí. Y vamos a procurar vivir esos errores también rectificando la vida. Por eso vamos a entrar a amar a Dios sobre todas las cosas. Recién estamos en el primer mandamiento. Lo anterior, como decía el padre Menar, a veces se quedaba en la introducción y no quiero perder la parte de secuencia, ¿no? Vamos a entrar ahora a qué significa amar a Dios sobre todas las cosas. Y es un amor, como volví a decir, por favor, no lo hagamos de telenovela. Es un amor mucho más comprometido, mucho más real, mucho más existencial, un poco más del día a día, el que hoy debemos tener. Y disculpen un poco dialogando con Nancy, y pongo a Nancy porque a veces con ella converso bastante. Le decía que a veces no puedo estar los jueves con ustedes porque estoy dando aulas, estoy dando encuentros y generalmente en la noche es que se tiene que dar esto. Y a veces da un poco de problema estar con ustedes. Y estas son las aulas que estoy dando para la Escuela de Teología para Laicos. Uno de los profesores estoy siendo yo en este momento, con otros más que están participando. Y es interesante, esto es hecho en portugués, lo estoy traduciendo al español para ustedes. Y que vean un poquito el interés de tantos laicos aquí en Brasil, por ejemplo, de formarse sinceramente en entender bien la Biblia como debe ser entendida, no con pareceres de otras personas que no pertenecen a nuestra iglesia y que muchas veces ideologizadamente transgiversan el contenido de la Sagrada Escritura para sustentar su ideología. Si no creemos en nuestro magisterio y no creemos en nuestra tradición, sí voy a ser muy claro en decir, entonces, ¿qué hacemos en la Iglesia Católica?
tenemos que ser conscientes en qué es nuestra Iglesia Católica. Y eso lo dije en la Escuela de Teología para Laicos. Y ellos me decían una cosa, padre, ¿verdad? Estamos llenos en la Iglesia Católica de pseudos católicos, de pseudos cristianos católicos, que no son nada católicos. Entonces tenemos que tener una opción clara en nuestra vida. ¿A quién pertenezco? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cómo debo amar a Dios sobre todas las cosas? Y vuelvo y digo, como dije anteriormente, la única forma de amar a nuestro Padre es como amó Jesucristo a su Padre. Esa es nuestra forma de amar. Por eso hay un resumen muy bonito de Jesús. Se resumen de los deberes del hombre con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Y también confrontar Mateo 5:17. ¿Qué significa amar a Dios, al Señor tu Dios? Es bueno cambiar Dios por Padre. Amarás al Señor tu Padre con todo tu corazón. Cuando digo Padre, cámbienlo ustedes si quieren, con todo tu corazón, es que uno no ama por obligación. Voy a escuchar misa, pareciera obligación. La pregunta es, ¿tú como papá o tú como mamá amas a tu hijo o a tu hija, a tu nieto o a tu nieta por obligación? Es que soy el abuelo, tengo que amarlo. ¿Ese es amor? ¿O amas porque quieres que exista con dignidad aquellos que amas? Y eso requiere un compromiso. A veces digo, los abuelos Uber, porque llama el hijo y dice, papá, ¿puedes llevar a tu nieto a la escuela? Papá, ¿puedes llevar al médico a tu nieto? Estoy trabajando, no puedo. Y a veces los abuelos se volvieron abuelos Uber, que llamo yo. ¿Por qué? Porque creo que para un abuelo lo más dulce es coger a su nieto, colocarlo en el carro y llevarlo para la escuela o recogerlo de la escuela. O si está enfermo, llevarlo al médico, traerlo del médico, comprar sus medicinas, llevarlo a un lugar. ¿Es por obligación que lo haces? ¿Te has preguntado qué sentimiento tienes? Por eso cuando dicen amarás al Señor tu Padre con todo tu corazón, es que todo tu ser lo hace con una voluntad maravillosa de hacerla. Por eso es toda tu alma la que entregas. Toda tu mente, porque lo primero que reaccionas al pensar es mi nieto me necesita. Y con toda tu fuerza, porque a pesar de nuestros dolores de viejos, lo hacemos con tanto amor. Eso es amar. No es obligación. Ay, tengo que ir a recoger a mi nieto. Creo que no lo dices. Ay, tengo que llevar a mi nieto al médico. Nadie ama por obligación. Ama de corazón. Eso es amor. Ahora la pregunta es, ¿en realidad amas así a Dios? Dios nos amó primero y nos ha creado para que le amemos. En realidad hay esa reciprocidad, porque Dios de hecho nos ama. Ahora tú amas a Dios, a tu Padre, como lo que he dicho. Vas a misa porque amas y quieres encontrarte con tu gran abuelo, tu gran padre, porque necesitas vivir con él, como necesitas vivir con aquel nieto, aquel hijo, aquella hija
que te sientes a gusto tenerla, abrazarla, darle un beso. Es la misma, y te estoy pidiendo que sientas sentimiento. Ese mismo sentimiento lo tienes con tu Padre. ¿Amas a Dios así? Con todo tu corazón y todo lo que tú eres. ¿Te volverías un abuelo Uber para catequizar? Llevar a la gente en tu vida al destino del encuentro con Dios. Sería bueno preguntarnos. Dios nos amó primero y nos ha creado para que le amemos. De este primer enunciado de los 10 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese amar a Dios sobre todas las cosas implica compromiso, compromisos de vivir de día a día, compromiso de vida, en otras palabras más claras. Vivir esta realidad de amar a Dios sobre todas las cosas es tener la capacidad que la prioridad es la humanización del hombre que se cristifica con Dios. Y la única persona que nos hace verdaderos hijos de Dios, amantes del Padre, es Jesucristo, el único modelo. Por eso, los 10 mandamientos son como, diríamos, caminos a ir a seguir y descubrir el verdadero sentido. Moisés creyó convencido totalmente en que el poder vivir la alianza es la única forma asimilando la forma de vivir de Dios. Esa es fundamentalmente la alianza judía. Tú eres mi pueblo y yo seré tu Dios. Por eso hoy es una reciprocidad de vida uno con otro. El que ama a Dios y no ama al hermano es un absurdo. Y el que ama al hermano verdaderamente no puede dejar de amar a Dios, porque el rostro del hermano es el rostro de Dios mismo. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. En esto hay que ser un poco claro en las cosas. Amar al prójimo, y lo digo radicalmente, no es rechazar a nadie, y no se rechaza a nadie. Ojalá entendamos esto. Un cristiano católico no rechaza a nadie. Dicho esto, quiero decir algo más. Eso no significa no corregir, dejarlo hacer. Es como un padre que ve al hijo hacer cosas erradas y dice, ay, pobrecito, mi hijo, ay, y no corrige. No, no estoy diciendo eso. Amar al prójimo es también decirle que está errado, sin rechazarlo, porque yo creo que si tu hijo comete errores, llega borracho a tu casa, consume droga o lo que fuera, tú nunca vas a desistir de recibirlo como el Padre misericordioso al hijo pródigo que regresa. Lo seguirás vistiendo de lino, sandalias, anillo y haciendo una fiesta, porque tú eres el Padre. Nunca rechaces, aún con el pecado. Dicho esto, vuelvo y digo, eso no significa que no corrijas. Y yo como sacerdote, no me pidan que no voy a corregir.
Eso no significa que te estoy rechazando como ser humano, como mi hermano, como hijo de Dios. Nunca lo haré. Pero sí, tengo que corregir al corazón y a la vida, como me corrigen a mí también las personas. Y tiene que ser así, porque no soy perfecto, igualmente pecador. Pero no traten de hacer que yo no diga qué es el Evangelio y cuál es la voluntad de Dios, a pesar de mis pecados. Y creo que ustedes van a luchar con sus hijos, a pesar de sus errores y sus deficiencias. Amar a Dios sobre todas las cosas. Es interesante el primer mandamiento. Diría, la madre ama a su hijo o a su hija sobre todas las cosas. Una madre nunca dejará que su hijo le suceda algo terrible, ni la muerte, porque ella sería capaz de decir, quiero morir yo primero antes que mi hijo o mi hija. Es instinto, es natural, es un instinto que nace en nosotros mismos. Por eso el primer mandamiento es un instinto natural de la creación. Tal vez nosotros los hombres lo percibimos después, cuando vemos a nuestros hijos o nuestras hijas o nuestros nietos en nuestros brazos y percibimos una sensación que ni siquiera tú puedes controlar. La madre es inmediata porque lo tuvo 9 meses en su vientre. Ese afecto es natural 100%. Por eso, aunque el amor a Dios sobre todas las cosas es un mandato de la ley natural, después del pecado original, no podemos cumplirlo sin la ayuda de la gracia. Todos los animales no hablan entre sí, reaccionan por instinto, no tienen conciencia. El instinto los lleva a hacer una u otra cosa. El único ser en el mundo hoy conocido, no sé si por conocer, pero conocido hoy, es el ser humano, que a pesar de su pecado, Dios le dio la libertad de escoger. Te doy todos los árboles que existen en el Edén. Solamente uno no puedes tocarlo. Pero a pesar de la advertencia de Dios, el hombre tuvo la capacidad dada por Dios a escoger el bien o el mal. Vivir en libertad o vivir en esclavitud. Ser feliz o amargado en la vida. Por eso, siendo natural como una madre que da la vida por los hijos, el amor es natural en el ser humano. Es una ley natural. Pregúntenle a las que son madres en el grupo si no serían capaces de dar la vida por sus hijos o sus hijas o sus nietos hoy. Pero también tenemos la otra cara de la moneda. El pecado original está en nosotros. Escoger las cosas ruines. Por eso es increíble que un ser humano pueda transgredir la ley natural del amor innato en nosotros en decir quiero abortar a mi hijo. Esa es la libertad de los hijos de Dios, porque Dios no quiere que lo amen por obligación. Es lo que decía, ¿por qué amas tú al otro? ¿Por qué?
es por obligación, es mi hijo, tengo que amarlo. No, es algo natural que sale de tu corazón. Por eso, abrazar la fe, la esperanza, la caridad, virtudes teologales que hemos aprendido desde muy pequeños, que tiene directamente a Dios por objeto. Nuestra naturaleza es creada a imagen y semejanza de Dios. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Génesis. Hagamos al hombre. Tú tienes la semilla y la esencia de la ley natural, que es el amor a Dios. Pero Dios no quiere obligarte a amarlo a Él, sino por libertad. Tu libertad. ¿Serás capaz de amarlo de verdad? Hoy quería continuar esta primera expresión de los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese amar a Dios sobre todas las cosas requiere de fe intensa. Una fe que no solo se piensa, no solo se puede ver desde la inteligencia. Tener fe es también tener un sentimiento de amor hacia las personas. Por eso la fe tiene que tener un ingrediente fundamental. Por ejemplo, entre dos personas, entre unos esposos, la esposa al esposo, el esposo a la esposa. Cuando se rompe este ingrediente en la fe, el amor se quiebra. ¿Cuál es la palabra? Creer. Creer es fundamental para tener amor, porque la fe se construye desde la confianza de uno a otro. Cuando yo creo en el otro, cuando yo puedo sentirme seguro en el otro. La fe, si no tiene el creer, no se edifica absolutamente nada. Incluso no se puede edificar el amor. Por eso cuando se casan una pareja y están frente al altar, siempre les digo eso. La fe que tienes sobre este hombre o la fe que tienes sobre esta mujer está fundamentada en creer en la persona que estás mirando. Porque si no crees, nacen los celos, nace la inseguridad y te enfermas psicológicamente. Por eso es importante amar a Dios sobre todas las cosas, amar al Padre sobre todas las cosas, amar a la esposa sobre todas las cosas, amar al esposo sobre todas las cosas. Tal vez para una madre es muy fácil creer en el hijo a pesar de que va a volver a caer. O un padre creer en su hijo a pesar que no es perfecto. ¿Por qué? Porque la fe está fundamentada en ese creer en lo que ama. Por eso, toda la vida cristiana tiene su fuente en la fe, en uno, un Dios único y trino, haciendo familia. Porque un ser humano no puede solo amarse a sí mismo, verse en el espejo y decir, qué lindo soy. Porque la soledad al final te mata. Siempre el Dios que tenemos es un amor único, pero compartido en 3 personas. Somos familia. Esta es una doctrina de la Iglesia Católica desde el inicio, si no lo tenemos claro. Amar al prójimo es un amor único de Dios para con nosotros, que nos tiene paciencia a pesar de nuestros pecados y nuestras deficiencias, nuestros errores. Dios siempre va a hacer una alianza con su pueblo.
Y la alianza es una propuesta de vida, y una propuesta de vida a ejemplo de Jesucristo. Nuestro verdadero amor a Dios es creer y confiar plenamente en Él y dar testimonio de Él. Es interesante, cuando era niño, mi padre le gustaba colocarme en un muro ahí en la puerta de la casa, y siempre tenía 5, 4, 3 años posiblemente, y me decía, colocándome en el muro en la parte superior, y me decía, lánzate, ven, ven. Yo recuerdo una cosa y una experiencia que no es solamente intelectual, es emocional en mi corazón. Yo siempre me lanzaba al vacío, porque sabía que mi padre, que estaba al frente mío, nunca me iba a dejar que me golpeara. Nunca pensé que mi padre se iba a ir corriendo y me dejara caer en el suelo y maltratarme, golpearme, herirme. Siempre creí que mi padre me iba a coger en sus brazos. Esa experiencia da seguridad. Tú le das la seguridad a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta. O tú tienes esa seguridad para poder afianzar tu fe, que al final se convierte en amor. El mandamiento pide alimentar y guardar con prudencia y vigilancia la fe, y rechazar lo que se opone a ella. Yo nunca pensé que mi padre me iba a dejar golpearme en el suelo. Y es verdad, creí tanto en eso que mi fe en mi padre se convirtió en un amor profundo. ¿Quieren que tus hijos te amen? No los dejes que se machuquen, que se golpeen, que se hieran en la vida, porque tú siempre los acoges en tus brazos. Eso le va a dar seguridad a decir, amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso, creer, la palabra creer en nosotros, tiene una connotación más que una acción intelectual o inteligente o racional. Es creer, acreditar, dar ese crédito a algo mucho más que simplemente razonar sobre una verdad. Es poder ir construyendo desde esa naturaleza sobrenatural de la que fuimos creados, una virtud sobrenatural por la que creemos ser verdadero todo lo que Dios nos ha mostrado, nos ha revelado. En toda esa naturaleza, en toda esa creación. Y la Iglesia nos enseña por la autoridad de Dios que eso es verdad. Por eso creer en la Iglesia no es simplemente creer en un grupo de personas jerarcas que se reúnen y dicen hay que creer y el pueblo tiene que creer en lo que nosotros decimos. No, es una verdad revelada, es una verdad reflexionada durante siglos y siglos de la experiencia de Dios, meditada de un pueblo llamado Israel, personificada en Jesucristo, y ella, la Iglesia, asume esa verdad de Dios y la enseña como tal. No es un capricho de hombres. Y si tú crees que obedecer la Iglesia es un capricho de hombres, jerarcas, o que como tú llamas, o quieres llamar, entonces sería que cuando aquel padre le dice a su hijo, lánzate,
que yo te agarro, yo te protejo, yo te cuido, entonces sería que tú tienes miedo de aquella persona que estás viendo en tu frente y no crees en él y nunca te lanzas. Aquel cristiano que no cree en la persona que está al frente nunca va a poder amar al que está al frente. Y por eso, al no amar, no tiene fe en él y no acredita en lo que él dice. Entonces no puedes pertenecer a su familia. No haces una familia con él. Por eso la iglesia es madre y maestra. Te enseña en la vida la autoridad que Dios le ha dado para mostrarte el camino verdadero. No es de un cura, no es de un obispo, no es de una persona. Es de una comunidad que refleja, reflexiona esa autoridad de Dios revelada a los hombres de buena voluntad. Por eso amar a Dios sobre todas las cosas es tener fe, y una fe que cree lo que está al frente de él. Creer en la Eucaristía, cuerpo y sangre de Cristo. Creer en el sacramento de la reconciliación, porque Dios te ama sobre todas las cosas. Creer en que eres su hijo amado del Padre. Por eso puedes creer sobre todas las cosas. Vamos a iniciar ahora a reflexionar la otra parte de aquel que ama sobre todas las cosas, tiene fe y cree. Y la otra cara de la moneda es todo lo contrario. Aquel que no ama a Dios sobre todas las cosas, por eso no tiene fe en Él y no cree en Él. A esto nosotros le llamaríamos pecado contra la fe. ¿Qué es la excomunión? Y muchas veces cuando hablamos de excomulgados, no es que haya escrito algún papa o un obispo o un sacerdote, esta persona está fuera de la iglesia. Muchas veces quienes nos excomulgamos somos nosotros mismos con nuestras actitudes, con nuestras, entre comillas, creencias cerradas de la fe católica y que en realidad no pertenecemos a la iglesia, porque estamos en contra de eso. Y hoy vamos a ver la otra cara de la moneda, que es bueno también hablar y de una palabra como la que estoy presentando, pecado. Hoy eso es una lisura, digamos, en términos de expresiones peruanas, palabras que ya no queremos oír, pecado. Sí, es verdad, somos pecadores y el que esté libre de pecado tire la primera piedra y sabemos que somos pecadores, mas cuando no tenemos conciencia de pecado, somos personas que hacemos algo psicológicamente, instintivamente, lo contrario a lo que es recto. ¿Cómo qué? Como yo cometo pecados, justifico mi pecado para que todos los hagan porque no es pecado. Porque tengo que hacer un ejercicio mental y psicológico de justificar mis actos errados. Y eso no es así. Ni yo como padre cometer actos errados justificaría o tendría la potestad de justificar mis actos, distorsionando la voluntad de Dios. Ese es el gran problema de mucha gente en la iglesia. No se reconoce pecador, limitado, débil, frágil, que necesita el amor de Dios sobre todas las cosas.
Por eso no tiene fe y por eso no cree. Justifica sus actos. Y hay mucha gente que hace así. ¿Cuáles son esos actos? El primero, incredulidad e indiferencia. Los que entre aspas se llaman agnósticos. Si existe Dios, ¿para qué me sirve? Entonces, yo estoy viviendo al margen de amar a Dios sobre todas las cosas, de todo esto que estoy viviendo. No creo, soy incrédulo a esa realidad de Dios. No me vengan con iglesias, estructuras, esto. Mira, naciste en una estructura que se llama familia. Naciste en una cultura que tuvieron tu padre y tu madre. Buenos o malos, no sé. Pero ellos desde que naciste te crearon una estructura que se llama familia. La familia de los Pérez tiene su estructura, la familia de los López, la familia de los... del apellido que tengas. Ellos tienen una concepción de vivir porque le enseñaron así sus padres y a la vez los padres de sus padres. Por eso, el que no cree en donde nació es una persona incrédula y indiferente de cuál es su origen. Menosprecio de la verdad revelada. No crees en tus padres, ya están viejos. Ahora la modernidad es otra. Hay que creer en esta ideología que nos presentan, este nuevo estilo de vida. Esto es el mejor. Así engañaron al pueblo alemán en la persona de Hitler y lo llamaron el Tercer Reich, que asesinó no solo a 6 millones de judíos, mató casi 100 millones de personas en una guerra, en una forma directa o indirecta. 100 millones de personas y hirió la estructura social hasta ahora. Eso es ser incrédulo. Creer que tu hermano no es tu hermano y puedo destruirlo. Mira a lo que te lleva la incredulidad y la indiferencia de la injusticia social que me están construyendo alrededor, porque no creo en ella. ¡Ay, tan exagerados! Luchar por la vida de los niños, no al aborto, no a ideologías, es negar tu origen, de lo que te enseñaron año tras año, tu familia. La segunda forma de pecado contra la fe es la herejía. Tal vez es una palabra muy técnica para ti. ¿Qué es ser hereje? Negación absoluta de una verdad de fe. Y hay una verdad de fe absoluta. Amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser y con toda tu fuerza. Y al prójimo como a ti mismo. La herejía más grande que hoy tenemos, la negación absoluta de la verdad de fe, es el respeto al otro. Y respeto significa llevarlo a la presencia de Dios por amor. Y el amor no de telenovela, vuelvo y digo. El amor romanticoide, que ve los errores del otro y se queda callado. Lo oprimen, lo maltratan y se queda callado. De lado y lado, de derechas e izquierdas, por favor. Negación absoluta de una verdad de fe. Amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Te amas en verdad para amar así a tu prójimo? Dos cosas, incredulidad y eso es ser hereje, ser indiferente a la verdad de fe, amar al que está al frente, creer en él. La otra forma de ese pecado contra la fe, la otra parte de la moneda, es la apostasía.
¿Qué es una apostasía? Rechazo total de la fe. No creo en los curas, no creo en los obispos, no creo en el papa, no creo en esa estructura. Ellos lo que enseñan es tonterías, ya eso está más. Eso se llama apostasía. Negar a la iglesia que perteneces, a la que te enseñó, te cuidó, te acogió en el bautismo, te formó en la primera comunión, hiciste tu fiesta de primera comunión, te prepararon para confirmar tu fe, pero tú lo viste como una fiesta. Aún peor, te casaste porque era bonito el vestido, la fiesta, el acto social. Y no fuiste a comprometerte con la persona que está al frente tuyo. En la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Hice un show mediático, como hoy se dice, redes sociales. Se casó fulanita, fulanito. Tal vez no lo rechazas por la boca, pero lo rechazas por actos. Eso se llama apostasía. Y el cisma, que también es un pecado contra la fe. ¿Qué es un cisma? Dividir lo que está unido. Ya hablé anteriormente de aquella persona que divide un matrimonio, divide una familia. Es un pecado horrendo. Destruye lo que bendijo Dios. Y el cisma es justamente eso, dividir, destruir, rechazar, el rechazo de la sujeción al romano pontífice. Ese viejo, ¿qué me puede decir a mí? Cabeza visible de la iglesia, dividir la iglesia. Oye, yo voy para acá, ¿no? Utilizo la iglesia a mi provecho. Como hacen muchos de estos grupos de iglesia entre comillas. No, esta iglesia no me gusta, fórmula mía, me voy a otro garaje para hacer otra iglesia. Ya no me gusta esto, formo otra. Aquí es increíble. En Brasil, abren iglesias de este tipo, de para de sufrir, abren y cierran. No me da dinero, la cierro, voy por otro lugar, abro por otro lugar, no me da dinero, hasta que me dé dinero. Y voy dividiendo la gente, confundiendo, separando. No, es que yo creo en este partido porque es mi partido, este es el otro partido, tú si no estás conmigo, no. Eso se llama cisma, dividir y no unificar. Otro pecado contra la fe, dudas voluntarias. Es lo que les decía, ¿no? Aquel muro, el papá, lánzate que yo te acojo. Dudar de aquel que está al frente en realidad te ama. Las dudas se deben contar y resolver adecuadamente, pedir consejos. Son dudas voluntarias. Es verdad, por eso les pido a ustedes, escriban sus dudas. No se queden con un adoctrinamiento, entre aspas, medio protestantoide, que no tiene ni siquiera razón de ser, y te lo crees. Son dudas voluntarias, es normal, pero cuidado que ella hace tu forma de vivir. Supersticiones o doctrinas contra la fe. Es interesante, ¿no? Aquí hay católicos que creen en una religión que se llama espírita, nunca la había visto. La superstición duda de Dios y afirma cosas creadas. Poca ciencia aparta de Dios y mucha ciencia acerca a Él. Ciencia de verdad, no ciencia atea, que a veces es justificar
el no amar a Dios sobre todas las cosas y la creación, que es algo tan evidente, la perfección de cómo fue creado este universo. Pero aún, por eso es más absurdo no creer en Dios que creer en Dios. ¿Por qué es más absurdo no creer en Dios? ¿Por qué negar lo que estás viviendo? La misma pandemia que hemos tenido, el proceso de cómo el ser humano se va adecuando poco a poco, supera las cosas y vuelve a revivir. Por eso un católico creer, por ejemplo, Año Nuevo, comer 12 uvas, agarrar la maleta y darle 12 vueltas o no sé cuántas vueltas a la manzana para salir de viaje. Y tantos agüeros que nosotros llamamos de católicos que creen en cosas como esas. Y algunas veces hacemos hasta superstición de la misma fe católica. No tengo que hacer la promesa a la Virgen de Chapi, a la no sé qué, a la esto, a el otro, como un agüero, como unas supersticiones, como una superstición, que son doctrinas fuera de la fe, en contra de la fe. Aquí tienen unas cosas interesantes y es bueno comentarlo, ¿no? No sé cómo se llama, en realidad Nancy conoce un poquito más esas partes, pero una vez en la puerta de la iglesia encontré un cesto lleno de frutas y buena fruta. Yo dije, alguien quiso traer una donación y nos trajo fruta. Qué bueno, porque a mí me gusta la fruta. La cogí, la llevé a la cocina, la lavé todo, la dejé en el cesto de frutas y la señora que nos cocina aquí me dice, ay padre, compró fruta. Yo le dije, no, alguien nos dejó una donación. ¿Así? ¿Cómo así? ¿Donación de frutas? Sí, un cesto que lo encontré en la puerta de la iglesia. La señora que cocina quedó apavorada y dice, no padre, no traiga eso. Lléveselo de aquí, bótelo a la basura. ¿Cómo así si es buena fruta? Dice, no, ese es un encomiendo de un macumbero. Olea, miremos eso. Creer en eso es no creer en lo que decía Pablo. Si estoy con Dios, ¿quién está contra mí? Nadie puede con el poder de Dios. Pero tú crees en una superstición. Pensemos bien en eso. Por eso, pecados contra la fe. Ponerla en peligro voluntariamente, tu fe. ¿Cómo pones en peligro tu fe? Lecturas, espectáculo, etcétera, contra la fe o la moral. Ambientes e influencias negativas para la fe y las costumbres. Y hoy está lleno eso en Internet. ¿Sabes que el consumo de pornografía en redes sociales es casi el 60% de las redes sociales? Y sabes que eso te crea vicio. Y sabes que los que más consumen eso son los hombres. Con esto no quiero decir que se excluye a las mujeres. Y sabes que los que más consumen esto son adolescentes y jóvenes. Más que nosotros los viejos de repente, que ya estamos poco gastaditos para esas cosas. Imagínate hoy lo vulnerable que está tu adolescente, tu joven, en tu casa. Y estoy hablando a mayores, porque nosotros de la semilla estamos con este cabello un poquito blanco ya, como para reflexionar sobre este tipo de cosas y hablar abiertamente. Es terrible. ¿Y sabes cuántas páginas cristianas hay en el mundo circulando por las redes sociales? No llega ni al 1%. Imagínate el espacio que tenemos que cubrir.
la fe contra la moral, la fe contra lugares de respeto a la mujer, al hombre, la violencia contra el hermano. Por eso los pecados contra la fe se va construyendo. Ponerla en peligro voluntariamente, superstición, dudas, apostasías, cismas, herejías, incredulidades, indiferencia. Algunas veces estamos dejando que eso va construyendo tu ideología de vida, va construyendo tu ideología de vida. Hermanos, termino este primer módulo para que podamos reflexionar que cada uno de esos 10 tiene un significado muy profundo y mucho más interesante reflexionándolo con nuestra experiencia. Dios los bendiga.